Hoy vamos a presentar el tema de señalización celular. El equipo está compuesto por Alan Fernando Luna Vázquez, Alina Rosales Cárdenas y su servidora Camila Nicole Vallejo Palacios. La señalización celular es la manera en la que nuestras células reaccionan a estímulos, generando una cadena de mensajeros que realizan cierta actividad. En esta presentación se tratará sobre las generalidades de la señalización celular, así como sus aplicaciones, su evolución y una recapitulación histórica sobre nuestro conocimiento de ella. Componentes de señalización celular. Ligandos o señales. Las señales son alteraciones del equilibrio celular y las células responden principalmente a estímulos mecánicos, eléctricos o químicos. En biología, la mayoría de las señales son químicas. Tanto las células procariotas como las eucariotas tienen mecanismos para detectar y responder a diferentes estímulos, como lo son nutrientes, hormonas, factores de crecimiento, citocinas y neurotransmisores. Existen varios tipos de señalización celular, como la endocrina, la cual es comunicación a larga distancia, la paracrina, la cual es comunicación local o de corta distancia, la yuxtacrina, la cual depende del contacto directo entre células, la autocrina, la célula responde a señales que ella misma produce, y neuronal, la cual es mediada por neurotransmisores en la sinapsis. Los ligandos que participan en estas señales pueden ser muy diversos, incluyendo lípidos, proteínas, azúcares complejos, ácidos nucleicos y combinaciones de estas moléculas. Los ligandos peptídicos suelen unirse a receptores en la superficie celular, mientras que los esteroides, por ser lipofílicos, atraviesan la membrana celular y actúan dentro de la célula. Otras moléculas pequeñas, como el óxido nítrico, también pueden difundir fácilmente y activar procesos como la vasodilatación. Todas estas señales desencadenan distintas cascadas de señalización que regulan las respuestas celulares. En la imagen que podemos ver en la diapositiva, podemos observar una descripción general de los diferentes métodos de respuesta celular impulsados por una multitud de cascadas de señalización. Cuando hablamos de especificidad en señalización, usualmente nos hacemos la pregunta, y es ¿cómo la célula sabe exactamente cuál señal ignorar y cuál señal responder? La respuesta en sí está en varios niveles. Tenemos como el primer nivel es que cada receptor tiene una altísima afinidad por su ligado específico. También como básicamente una llave con cerradura. Una llave es específica para su cerradura, por lo cual cada receptor tiene su propio ligamento específico que va a responder. También tenemos que no todas las células tienen, por así decirlo, los mismos receptores, ya que de entrada se filtra quién corresponde a qué. Pero también hay algo un poquito más sofisticado, y es que los receptores no están dispersos al azar en la membrana, sino que se agrupan en zonas especializadas llamadas lipid rafts, que son como plataformas organizadoras ricas en colesterol. Ahí se concentran las moléculas de señalización correctas y se evita que se mezclen con señales que no corresponden. Finalmente, los dominios proteicos como SH2 y SH3 funcionan como conectores moleculares que aseguran que cada proteína hable solo con su socio correcto. Traductores de señales. La unión de un ligando a su receptor provoca cambios conformacionales que activan distintas vías de señalización celular. Los receptores acoplados a proteína G activan proteínas G mediante GTP, generando segundos mensajeros como AMPC y fosfolipasa C. Además de regular canales iónicos y otras proteínas de señalización, también pueden actuar independientemente de proteínas G mediante beta-arrestinas y quinasas. Los receptores con actividad enzimática, como las tirosinas quinasas, se dimerizan y fosforilan residuos de tirosina, activando proteínas y enzimas intracelulares. La fosforilización y desfosforilización regulan la actividad de muchas proteínas y permiten un control preciso de las respuestas celulares. Los receptores ionotrópicos o canales iónicos regulados por ligando abren poros transmembrana al unirse a un ligando, permitiendo el paso rápido de iones, como lo puede ser el sodio, el potasio, el calcio y el cloro. Esto modifica la actividad neuronal mediante despolarización o hiperpolarización. Además, herramientas como la optogenética permiten controlar receptores y canales iónicos mediante luz, ayudando a estudiar y a manipular la actividad neuronal y posibles tratamientos terapéuticos. Una vez que el receptor recibe la señal, la célula tiene que comunicársela al interior de esta,
Para esto se utilizan lo que son llamados los segundos mensajeros. Tenemos como estos que en sí son como moléculas pequeñas pero de una enorme importancia. Tenemos como lo que sería el segundo mensajero CAMP, que activa la proteína sinasa A y sus niveles cuidadosamente controlados por enzimas llamadas fosfodiesterasas, para que en sí no haya una activación descontrolada. También tenemos el calcio, que quizás es el más versátil de todos, ya que en sí actúa a través de proteínas llamadas calmodulina, y también estas regulan desde sinasas hasta síntesis de óxido nítrico. También está el IP3, que en sí se encarga de liberar el calcio que se mencionó anteriormente, desde el retículo endoplasmático. Y también tenemos el mensajero secundario, ya bien llamado DAG, que en sí activa rutas como el AKT y el NFKB, lo que es interesante, ya que todos estos mensajeros no trabajan en sí en paralelo, como de forma aislada, sino que en sí se intercomunican entre sí y regulan mutuamente lo que sea una célula en una capacidad enorme para en sí integrar múltiples señales al mismo tiempo. Factores de transcripción. Los factores de transcripción son el objetivo final de las vías de señalización celular, ya que regulan la expresión génica y transforman las señales recibidas en cambios en la actividad celular. Algunos factores de transcripción son regulados por efectos alostéricos y proteínas reguladoras que pueden activar o inhibir la expresión de genes. Existen distintos tipos de factores de transcripción, como los son receptores esteroides, factores activados por señales internas y factores activados por receptores de membrana. En células eucariotas, estos factores se producen en el citoplasma y posteriormente son dirigidos al núcleo mediante secuencias de localización nuclear, donde ejercen su función. Las respuestas celulares generadas por estas vías incluyen supervivencia, proliferación, diferenciación, respuesta al estrés, senescencia o apoptosis. Un ejemplo es el receptor TLR4, que al unirse al lipopolisacárido LPS puede activar diferentes vías de señalización dependiendo de su localización celular, como la activación de NF-κB o la producción de interferón tipo 1 mediante IRF3. Dirección de la señalización. Normalmente pensamos en sí que el núcleo es el que da las señales a todos los organelos, y en parte es cierto. Esto se suele llamar señalización anterográda, pero también se ha llegado a investigar que los organelos también suelen comunicarse con el núcleo, lo cual esto se llama señalización retrógrada. Tenemos un ejemplo como serían las mitocondrias, que cuando están funcionando mal envían señales de hasta 400 genes distintos para intentar compensar en sí el problema. Esto ocurre porque la disfunción mitocondrial baja el potencial de la membrana, lo que eleva el calcio en el citosol. Y este calcio activa también sinasas y factores de transcripción que modifican la expresión genética. Y en sí, en el caso de los cloroplastos, pasa algo un poquito similar, ya que con el estado redox y el estado ROS, una proteína que también se llama GPS2 es mediadora clave de esta reacción, ya que en sí lo que hace es que media lo que es todo este proceso que mencionamos anteriormente en las mitocondrias. Y en sí, en resumen, no hay una sola jerarquía de una sola vía, sino que es una comunicación bidireccional constante que mantiene la homeostasis celular. Señalización compartimentalizada. Las células están organizadas en compartimentos especializados llamados organelos. Estos permiten una señalización celular más específica y eficiente. Los organelos se comunican mediante transporte vesicular, donde vesículos recubiertos por proteínas como COPI o COPI y claratrina transportan moléculas entre compartimentos celulares. Las vesículas se fusionan con sus compartimentos destino mediante proteínas SNARE, permitiendo la entrega de su contenido. Ese tráfico vesicular facilita el movimiento de proteínas y otras moléculas entre organelos y la membrana plasmática. Las moléculas internalizadas pueden dirigirse a endosomas y posteriormente ser degradadas en lisosomas o recicladas nuevamente hacia la membrana o el aparato de Golgi.
La compartimentalización celular también participa en funciones mecánicas y estructurales, como la polarización del epitelio, importante para la adición celular y la secreción. En fin, tenemos que para que una célula pueda moverse, adherirse o en sí explorar su entorno, requiere estructuras especializadas. Tenemos como estas las uniones de adhesión focal o también llamadas EFEA, que son en sí puntos donde las células se anclan a la matriz extracelular a través de proteínas llamadas integrinas. Desde estos puntos de vista, el anclaje, las fibras de actina se contraen y literalmente jalan la célula hacia adelante. Al mismo tiempo, la membrana celular forma protrusiones dinámicas que son reguladas por pequeñas GTPasas, como la RAB8. Y también tenemos una actividad de la membrana que requiere un sistema de tráfico vesicular muy eficiente, y ahí entra el complejo SRCT, que en sí es la media de la formación de vesículas endosomales y también de los llamados cuerpos multivesiculares, ya que estos en sí liberan los exosomas, que son como paquetes que de la célula envía a otras células cargadas de proteínas y lípidos. También funcionan como un sistema de comunicación intercelular. Complejidad de la señalización. Interacciones entre vías. Las vías de señalización celular interactúan entre sí mediante mecanismos de integración o crosstalk, permitiendo respuestas celulares más complejas y específicas. En el mecanismo de detector coincidente, dos vías de señalización convergen en una misma proteína o complejo, generando respuestas sinergéticas. En el mecanismo de compuerta, gated mechanism, una vía regula o modifica la respuesta de otra dependiendo del contexto celular. Los mecanismos de retroalimentación positiva o negativa amplifican o disminuyen las señales, permitiendo un control fino de la respuesta celular. Esas interacciones regulan procesos celulares como proliferación, diferenciación, metabolismo, percepción sensorial y crecimiento celular. La organización espaciotemporal de las señales permite que, a pesar de la complejidad molecular, las respuestas celulares sean coordinadas y predecibles. Nosotros creemos que cuando una proteína termina de sintetizarse, esta simplemente acaba su historia, pero no es cierto, ya que tenemos algo llamado modificaciones posttraduccionales, que en sí son cambios químicos que ocurren después de la traducción de proteínas, y que estas alteran radicalmente lo que una proteína puede hacer después de esta. Se han identificado hasta 40 tipos distintos de traducciones, pero tenemos, vamos a mirarlas como que serían las más interesantes. Una de ellas sería la fosforilación, que es que ocurren 100 residuos de serina, treonina o tirosina. Esta puede ser reversible y puede activar o inhibir una proteína, cambiar dónde se localiza o dónde se va a encontrar dentro de la célula, o cuánto tiempo va a durar. También tenemos la ubiquitinación, que esta marca las proteínas para que el proteosoma las degrade. Y también tenemos la sumoilación y la nedilación. Estas también regulan la estabilidad y función de las proteínas. Y tenemos las más interesantes, que es que cuando una misma proteína puede comportarse de manera completamente distinta en diferentes tejidos dependiendo de qué serían sus PTMS tenga. Incluso el ritmo circadiano depende de estas modificaciones. Proteínas como el EBMAL1 y el CLOCK oscilan entre el citoplasma y el núcleo gracias a ellas. Pero cuando estas proteínas están fallando o estas modificaciones fallan, causan enfermedades muy graves, como serían el cáncer, problemas neurológicos o en sí varios trastornos de autoinmunidad. Participación de diferentes módulos de señalización. La señalización celular es un proceso muy complejo debido a que las señales se organizan en diferentes compartimentos celulares y pueden interactuar entre sí de distintas maneras. La membrana plasmática funciona como el principal centro de la señalización, aunque también participan organelos y vesículas especializadas que crean ambientes específicos para transmitir señales. Además, estructuras como el citoesqueleto ayudan a organizar los componentes de señalización y facilitan la comunicación dentro de la célula. Dependiendo del tejido o contexto celular, un mismo receptor puede activar diferentes vías de señalización y producir respuestas distintas. Varias vías también pueden converger para regular genes específicos y coordinar procesos celulares como proliferación, diferenciación y reorganización del citoesqueleto. La respuesta final depende tanto del tipo de célula como de la presencia de moléculas activadoras o inhibidoras en el entorno.
Gracias a esta organización espaciotemporal, las células pueden generar respuestas precisas, coordinadas y adaptadas a diferentes estímulos. Valor translacional de comprender la traducción de señales. En patógenos, los defectos en las vías de señalización y alteraciones causadas por patógenos pueden provocar diversas enfermedades. Los patógenos pueden interferir con los intermediarios de señalización o modificar fenotípica o genotípicamente los signolosomas. Por ejemplo, aquí tenemos la toxina del cólera, que es producida por la bacterio Vibrio cholerae. Esta interfiere con la señalización celular al realizar una ADP ribosilación de la subunidad alfa S de las proteínas GS. Esta acción provoca que la proteína se mantenga en un estado constitutivamente activo, que activa de manera permanente a la enzima adenulato ciclasa. Esta activación constante lleva a una elevación de los niveles de AMP cíclico en el tejido intestinal, por lo que se altera el flujo de iones de cloruro y agua y de otros como potasio y sodio hacia el exterior de la célula y se desarrolla disentería, que es diarrea severa, debido a la pérdida masiva de líquidos. En fármacos, la organización de una proteína en regiones específicas de señalización constituye la base fundamental de su tratamiento. Por ello, la identificación de pequeñas moléculas capaces de imitar un sustrato específico y ocupar el dominio de unión al ligando de una enzima puede representar una estrategia alternativa para el direccionamiento farmacológico de proteínas importantes. Este enfoque terapéutico, basado en el direccionamiento de moléculas de señalización, presenta menos efectos secundarios. Sin embargo, es necesario realizar una evaluación exhaustiva de su eficacia y toxicidad en un entorno clínico. Aquí tenemos un ejemplo de lo que acabo de decir, donde se une un inhibidor a un especificante activo de una enzima, lo que causa una competencia entre el sustrato y el inhibidor. Una perspectiva evolutiva de la señalización. La vida se cree que la vida comenzó con formas unicelulares que poseían un número limitado de genes y proteínas. Como resultado de esto, la señalización celular era menos compleja. Con la evolución de los organismos multicelulares, el número de genes aumentó y las redes de señalización se volvieron más complicadas. La incorporación de un nuevo repertorio de proteínas de señalización contribuye a respuestas diversas frente al mismo estímulo entre diversos filos biológicos. Estudios genómicos en protistas han revelado una gran variedad en el genoma respecto a las proteínas reguladoras que codifican, lo que implica el papel de las proteínas de señalización en la determinación de la diversidad de eucariotas. Aquí tenemos, por ejemplo, la aparición de las tirosina quinasas, que antecede la evolución de organismos multicelulares. Otros ejemplos es la comunicación. Se cree que la comunicación pudo haber desempeñado un papel decisivo en la supervivencia evolutiva de los procariotas primitivos. Uno de estos ejemplos es el quorum sensing, que se da dentro de las comunidades microbianas, que ayuda a recapitular procesos de estabilización o desestabilización en las respuestas a señales ambientales, como las fluctuaciones en la densidad poblacional, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve cómo las señales activan circuitos de comunicación celular y viajan del exterior hacia el interior, para regular una amplia variedad de actividades fisiológicas, como la producción de antibióticos, la competencia, conjugación, la inducción de dominancia, simbiosis y virulencia, o en este caso, como se ve en la imagen, la formación de un biofilme. Asimismo, existen varias teorías acerca de la evolución del receptor ligando, ¿no? Y según una de ellas, el receptor y el ligando evolucionaron por separado, ya que la señalización celular no evolucionó como un circuito de estímulo-respuesta, con un resultado definitivo, sino más bien por azar, mediante un método de prueba y error con infinitos resultados posibles. Por otro lado, la teoría de coevolución del ligando receptor establece que el receptor y sus ligandos coevolucionaron, o sea, que evolucionaron al mismo tiempo. Otros autores sostienen que desde las procariotas hasta los organismos más superiores se utilizaron los mismos mensajeros que la diversidad, y que la diversidad surge debido a la diferencia en la magnitud y localización espaciotemporal de los mensajeros, así como sus
respectivos receptores y efectores. Se cree también que los receptores surgieron inicialmente sin ligando y la interacción receptor-ligando ocurrió posteriormente durante la evolución. Asimismo, otras señales de la evolución son las vías indispensables, debido a que ciertas vías son totalmente indispensables para la reproducción y supervivencia del organismo, como la vía de gonadotropinas. La evolución, en estos casos, la evolución receptor-ligando había estado estrechamente acoplada. A lo largo del desarrollo animal, 7 vías son conservadas, que desempeñan un papel crucial. Estas son la vía del receptor tirosina quinasa, que se mencionó anteriormente, la vía de Janus, quinasa transductor de señal y activador de transcripción, la vía del factor de crecimiento transformante beta, la vía de Notch, la vía Hedgehog, la vía Wingless Related y la vía de hormonas nucleares. Conclusiones. Los métodos actuales para el estudio de la señalización celular permiten analizar cómo las células reciben, procesan y responden a distintos estímulos. El uso de tecnologías modernas ha mejorado la comprensión de las interacciones entre proteínas, receptores y moléculas de señalización dentro de la célula. Además, estas herramientas permiten estudiar la organización espaciotemporal de las vías de señalización y comprender mejor la regulación de procesos celulares complejos. Gracias a estos avances, la investigación en señalización celular continúa ampliando el conocimiento sobre el funcionamiento celular y sus aplicaciones en biología y medicina. Modelos matemáticos, sistemas biológicos y ciencias ómicas. Las ciencias ómicas se refieren al conjunto de tecnologías utilizadas para explorar las funciones e interacciones entre moléculas celulares, que incluyen la genómica, la proteómica, metabolómica, etc. El modelado matemático puede ayudar a comprender y mejorar la complejidad de las redes de señalización y por lo tanto contribuir a cerrar la direccionalidad de señales y tener las topologías de las redes de señalización. Como se mencionó anteriormente, ¿no? De conocer estas redes de señalización puede permitir la creación de nuevos fármacos que puedan ayudar a combatir contra ciertas patologías. Asimismo, la biología de sistemas y la ingeniería de proteínas han permitido modelar simultáneamente propiedades celulares, reforzando la idea de que las células son sistemas dinámicos y que fenómenos como las regulaciones de retroalimentación y prealimentación en las vías de señalización predominan el control del comportamiento celular. Esta idea creo que se puede verse muy bien representada con esta imagen, donde se ven se ve que es como una red, ¿no? Esto indica que realmente es un sistema pues dinámico, que no es algo que esté rígido, sino que es algo que va cambiando conforme las situaciones específicas del organismo. En fin, para terminar, tenemos como pregunta, ¿hacia dónde va el campo de señalización celular? La tendencia clara es que es hacia la integración. Ya no basta en sí con estudiar una vía de aislamiento, sino que necesitamos modelos que capturen cómo todas las vías interactúan entre sí como un sistema completo. Y para eso se integran matemáticas, físicas, computacional y biología molecular. En términos de tecnología, la optogenética permite en sí activar o inhibir vías de señalización específicas usando luz con una precisión temporal y espacial que antes era imposible. La microscopía de Palm permite ver moléculas individuales en tiempo real. La fosfoproteocómica mapea de forma masiva todas las fosforizaciones asociadas a una enfermedad. Y por último también tenemos la edición genética que permite manipular componentes específicos para entender su rol exacto. Todo esto apunta a aplicaciones terapéuticas concretas en cáncer, enfermedades autoinmúnicas y neurológicas. El futuro de la señalización celular es que es en esencia el futuro de la medicina en precisión.